Este video yo lo hubiese querido traer de mucho tiempo atrás, pero nunca lo había hecho porque me hubiese sentido un poco falso, digamos, con ustedes, no hubiese sido tan sincero, pues porque no hubiese tenido la experiencia suficiente. Hoy en día por mis manos ya han pasado varias máquinas, varias marcas, varias ergonomías, motores, cuchillas, pues hoy en día me siento capaz de darle algunos consejos a tú que estás iniciando o simplemente quien quiere cambiar una máquina, pues me siento capaz de darle los consejos para poder adquirir su nueva herramienta de trabajo, que es muy importante. No todos gozamos del mismo presupuesto, no todos gozamos de la misma economía, no todos estamos acomodados de la misma manera, pues nos encontramos en países diferentes y siempre tenemos que ver lo mejor. Por eso es que mi canal se enfoca en lo que sería la calidad-precio. Hay muchísimas máquinas, hay muchísimas marcas buenas, pero que fácilmente superan los 150 o 200 dólares. Claro que este trabajo es algo donde tienes que invertir de tu propio bolsillo, pero si nos podemos ahorrar algunos dólares, no está nada mal. Primero que todo, métanse algo en la cabeza. La máquina perfecta no existe. La mejor máquina del mundo no existe. La mejor máquina del mercado no existe. Simplemente puede existir lo mejor por ese precio. Como digo, hay muchísimas máquinas, muchísimas marcas, pero es difícil encontrar algo bueno por un precio reducido. Así que te voy a dar 10 consejos antes de comprar y más que todo, ¿qué necesitas saber tú antes de comprar alguna herramienta nueva? En este caso, una máquina nueva. Y lo primero es que ¿en qué sentido que buscas? En ergonomía, en peso, en ruido. No sabes qué máquina comprarte porque tal vez necesites una máquina muy cómoda, muy potente, demasiado fuerte y quieres trabajar todo el día con estas máquina. Pues déjame decirte que para trabajar todo el día la máquina debería tener un peso que no supere los 300 gramos y obviamente esto tendrá que ver mucho en lo que es si tiene base de carga o cuánto dura la batería, cuánto ruido hace la máquina. Pues es muy difícil trabajar con una máquina demasiado ruidosa por cuanto tenga la potencia que tenga. Tener en cuenta siempre la ergonomía de la máquina, pues que no llegue a cansarte lo que sería la muñeca. El segundo punto es tu presupuesto. ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar por obtener lo que quieres? Hay muchas máquinas que son calidad-precio, pero calidad-precio no significa que sea barato, no significa la calidad que obtienes por ese precio que estás pagando. Tú puedes conseguir una máquina que cueste alrededor de 250 euros, 300 euros, que te puede resultar muy buena, pero que siempre va a tener puntos bajos. Entonces no podemos arriesgarnos a gastar tanto si como quiera vamos a tener defectos en una máquina. Por eso que tienes que estar muy pendiente cuánto vas a gastar, cuánto es tu presupuesto, cómo es que quieres invertir tu dinero. No te estoy diciendo con esto cómprate lo más barato, pero mi consejo es no te compres lo más caro. El tercer punto es tienes que ver la máquina con los accesorios que venga. Algo muy importante que tienen que tener las máquinas, la base de carga. Eso es importantísimo. Si puedes, fíjate siempre que tenga la base de carga, o que si no la tiene, que exista. ¿Qué quiere decir que exista? Pues que la vendan aparte. Si tú te compras la máquina y ves que la base de carga la puedes conseguir aparte sola, tienes que tener pendiente de eso, porque una máquina con base de carga, créeme que hoy en día es muy necesario tener la base de carga en la estación. Y en accesorios también obviamente incluyen los peines. ¿Qué peines traen? Como yo siempre digo, los peines WAL pues son insuperables. Más que todo el peine medio, que ese ahí la verdad que no le encuentro a algún peine que lo pueda reemplazar, pero los peines de la Dance Pro me encantaron mucho. El cuarto es que si tú buscas una máquina que tenga mucha fuerza, que tenga ese torque, que se sienta, y lamentablemente estas máquinas superan fácilmente los 300 gramos, están al límite llegando a los 350, y trabajar con una máquina todo el día que pese más de 350 gramos, créeme que no es recomendable. Así que tienes que tener mucha atención también, que no todo está en la potencia, en la fuerza, ¿ok? Número 5 es la velocidad de la máquina. Si te vas a fijar en los RPM de la máquina, las revoluciones por minuto, tienes que tener algo en cuenta, que los motores magnéticos y los motores rotativos, pues ya sabes, los motores magnéticos corren más rápido, a pesar que hoy en día están las máquinas de motor rotativo de 9000 revoluciones, pero eso yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que es demasiado. Más que todo si estás iniciando 9000 revoluciones en un motor rotativo, yo creo que es demasiado. Pero aquí está el punto, entre el 4 y el 5. El número 4 dije que era la fuerza que buscaba y el número 5 la velocidad. Si tú tienes la experiencia suficiente, te puedes ir tranquilamente por esas máquinas que están, por ejemplo la VGR 003, es una máquina pues que tiene fuerza, tiene potencia y es un motor rotativo pues muy bueno. Número 6, los materiales, ¿ok? Y no solo por los materiales, sino que cómo es construida la máquina, pues yo siempre me fijo en esos detalles, porque esto tiene que ver mucho con la duración. Si tú te vas a comprar una máquina, tu presupuesto no es mucho, pero decides invertir en una máquina y de momento te vas por una máquina que te costó alrededor de 50 euros y los materiales no son tan buenos, dentro de un año, quizás un año y medio, tienes que invertir a volver a comprar otra máquina, ¿ok? Años atrás se trabajaban muchísimo
con esta Super Taper de la Wall. 6 años, 7, 8 años, la gente seguía usando esas máquinas. Hoy en día hay muchísimas opciones, ok, pero esto no quiere decir que cada año te vas a tener que comprar una máquina nueva si tu presupuesto no te lo permite. Por eso es bueno tener en cuenta los materiales y también es bueno darle mucho cuidado, darle mucho mantenimiento a sus herramientas. Número 7 son las cuchillas. ¿Por qué digo las cuchillas? Casi todos los que compramos máquinas nuevas, hay muchos de nosotros que compramos y queremos estar siempre al día con las novedades que hay. Aunque si no compremos, queremos estar al día sabiendo qué sale, qué traen las marcas de nuevo a la mesa. Las cuchillas son importantes, obviamente, ok, para cortar como cortan, ok, pero tienen que tener en cuenta también un punto muy clave, que es que no calienten. Estas máquinas, las Vilpro, las Lence Pro, la VGR 003, potentísimas, pero calientan un poquito más que las demás. No estoy diciendo que hierven en la mano, que hierven en la cabeza, pero en un país como el mío, Ecuador, puede resultar un poco pues fastidioso, digamos, al cliente, ¿no? Porque las cuchillas se pueden sobrecalentar más de lo normal. Y esto es fácil, aquí en verano llegamos a los 40 grados, pero yo sé que en las barberías, normalmente en las barberías hay aire acondicionado, pero para quien no tiene, digamos, aire acondicionado y está en un puesto donde hace demasiada calor, puede ser un poquito, pues, no recomendable. Punto importante, número 8, son los repuestos, la disponibilidad, precio. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se compran una máquina y se te daña la cuchilla y te compraste una máquina y de esa máquina no hay repuesto, no hay otra cuchilla que pueda reemplazar a la que se te cayó. Si se te daña el motor, se te daña la palanca y no puedes reemplazarlo, tienes que tener mucha atención también con eso y saber, antes de comprarla, saber que existan los repuestos para esa máquina. Obviamente, si es una máquina de 20, 15 dólares, pues te la puedes comprar y cuidarla, que te dure un año, pues es muy bueno, creo yo. La disponibilidad, obviamente, ¿no? Eso está en la garantía de cuando te compras algo y pues lamentablemente pues hay gente que tiene, digamos, esa mala suerte de que le llega un producto con las cuchillas rotas, que no enciende, con algún problema, pues ya tienes que tener la garantía para que puedas resolver ese problema. Que en AliExpress sí hay garantía. Ustedes le escriben al vendedor y digan, me llegó así la máquina, pues ellos proceden a hacerte el reembolso, a hacer que tú la mandes de regreso. Hay varios métodos de cómo funciona esto. Y también obviamente tienes que tener en cuenta los precios de los repuestos. Como en mi caso, yo que tengo la Kemei 2299, el trimmer, y se me dañó la cuchilla porque se me cayó. Eso yo hice el video, no sé por qué la gente dice es que la cuchilla está rota. Hice el video porque la cuchilla estaba rota, de eso se trataba el video, porque se me cayó. De momento me compré otra máquina. O sea, si la cuchilla estaba como a 7 euros y la máquina me costó como 9 o 11, pues me compré directamente otra máquina. ¿De qué me sirve comprarme solamente el repuesto de la cuchilla? Nada más. O sea, eso no hay mucha diferencia, ¿no? Pero si te compras una máquina de, digamos, 100 dólares y el repuesto te va a costar 15, 20, está pues súper bien. Número 9, cuando se compren algo y ustedes no estén tan seguros o tal vez digan, la usaré 3-4 meses, luego de que la voy a vender, les voy a dar un consejo. Guarden las cajas, guarden todos los accesorios, si es posible no usen el aceite, no usen la escobilla que llega, guarden todo, ok. Si ya tienen un cargador en la estación, en casa, donde estén, el nuevo que llegue no lo usen, no lo abran por gusto. Esto puede resultar bueno porque lo pueden revender. Siempre hay alguien que necesita, siempre hay alguien que está buscando tal vez algo usado y esa es la oportunidad de que le puedan vender sus cosas. Obviamente no van a vender algo que esté dañado, pero si ustedes guardan la caja, guardan todos los accesorios, esto pues en un futuro lo pueden revender, que es muy bueno. Como digo, siempre alguien necesita, y más que todo si tienes garantía, decirle a la persona que le vas a vender, decirle que todavía está en garantía este producto, este artículo. Y número 10, la inversión que harían. Te compras una máquina, 40 euros, 40 dólares digamos, o 50, y le quieres cambiar cuchilla cuesta 30 euros, 30 dólares, y le quieres cambiar la carcasa, 20 dólares, y le quieres comprar otros peines, 20 dólares más. Estás gastando más de lo que te costó la propia máquina. Esta inversión tienes que tenerla muy en cuenta, al menos que tú no estés posicionado bien económicamente y tu imagen venda. Ahí sí, pues tienes que invertir en los colores de la carcasa, en los peines, como quieras decorar tu máquina, tu estación, tus cositas, pues eso ya depende de ti, ¿no? Si lo que vende más de ti, o sea, si llama la atención tu imagen, ahí sí te aconsejo de que inviertas. Pero si no te conoce, perdón que diga así, pero si no te conoce nadie, no gastes por gustos en carcasas, en color y tantas cosas así. Como por ejemplo yo quisiera tener todo ya con mi logotipo, pero yo pienso que todavía no es el momento. Ya llegará el momento de que tendré mi delantal, mi mandil, mi capa de ponerle a los clientes con
con mi sello y todo, pero ya llegará el momento. Estos han sido unos consejos que yo les quería dar, como dije, de tiempo, pero solo hoy me sentía capaz de hacer, porque yo no les estoy vendiendo ni metiéndole ninguna marca por los ojos. Pues yo soy claro para hablar. Cuando digo que esto no me gusta es porque no me gusta, cuando digo esto está bien, pues porque para mí está bien, y yo no vengo a decirte aquí esta es la mejor máquina, ni compra esta, nada. Yo lo que te vengo a decir es que esto vale la pena por ese precio. Bueno, mi gente, eso era todo. Espero que te haya podido ayudar, espero que te guste este video, y si es así, pues ya sabes, dale me gusta, y si quieres compartirlo con alguien, puedes hacerlo tranquilamente. Como siempre, me espero un buen comentario tuyo. Por favor, denle like al video, y como siempre, nos vemos en el próximo.